Listo, vamos a hablar entonces del manejo del asma en el paciente controlado, recién diagnosticado y claramente el manejo como tal, pues en las exacerbaciones o crisis asmáticas. Vamos a empezar con el manejo no farmacológico, pues sabemos que hay que individualizar absolutamente todo, determinar cuáles son los factores desencadenantes de los síntomas en cada uno de los pacientes y de acuerdo a eso hacer el abordaje como tal. Muy importante la cesación del tabaquismo, si es un niño sobre todo decirle al papá que no puede fumar. No se recomienda dejar de hacer ejercicio y exponerse al frío. Claramente lo que dijimos, la idea del manejo del asma es que el paciente puede hacer esto sin problema. ¿Listo? Eh, Hacer un plan de acción, digamos que eso es algo en lo cual se hace mucho énfasis en las GINAs de los últimos años, en el cual los pacientes realmente deberían tener un plan de acción en el cual ellos sepan qué hacer en su casa cuando se enfrentan ante una crisis asmática o algo por el estilo, y pues la educación general en todos los aspectos que tienen que ver con el asma. El manejo farmacológico entonces va a estar dividido en una serie de steps, se conocen así, son 5 steps que propone la GINA. Tenemos el step 1, en el cual hablamos de que el paciente únicamente requiere como manejo los broncodilatadores de corta acción tipo SABA, en los cuales tenemos como tal el salbutamol, la terbutalina y estos otros, en el cual el paciente solo cada que le den síntomas se echa el SABA de rescate y listo. Y esto solo va a estar para pacientes bien controlados. El step 2 por su parte va a ser aquel paciente que ya no solo necesita el de rescate, sino que necesita lo que se conoce como un controlador, que es un broncodilatador de larga acción. Aquí usualmente vamos a utilizar los corticoides inhalados a bajas dosis. Ahí tenemos la beclometasona, la mometasona, la fluticasona, la budesonida, etcétera. Y además pues tiene su SABA de rescate por si a pesar del controlador llega a presentar algún síntoma o algo por el estilo, utiliza los puffs ahí del salbutamol. Aquí podemos considerar como opción los antileucotrienos en vez de los corticoides inhalados, que ahí hablamos del Safirlukast, Montelukast y Sileutón. Y es importante que todo paciente recién diagnosticado con asma claramente no estaba bien controlado, por eso se diagnosticó, entonces como mínimo empieza en el step 2. Vamos con el step 3, se van a utilizar nuevamente los corticoides a bajas dosis, pero se le va a agregar un segundo broncodilatador de la reacción que va a ser un LABA. Ahí tenemos, no sé, el formoterol, el salmeterol, etcétera. Y además de estos dos, pues el paciente va a tener su broncodilatador de corta acción o su SABA, Short Acting Beta Agonist, quiere decir eso, o sea, un beta agonista de corta acción de rescate. Cuando no se va a utilizar el SABA de rescate, cuando se utiliza una combinación que es la combinación de un corticoide con formoterol. La razón de esto es que el formoterol sirve como un betagonista de larga acción y de corta acción. Entonces digamos que el paciente cuando tiene síntomas utiliza el mismo inhalador que estaba utilizando de controlador y ya. Se pueden considerar la combinación de ICS con el antileucotrieno o solo dejar el corticoide inhalado, ya no a dosis bajas sino a dosis medias. Para el step 4 vamos a tener el ICS a dosis medias o altas, el LAVA y el SABA de rescate. Y nuevamente se puede considerar un antimuscarínico de larga acción, como sería el glicopirronio o el ipratropio. Y se pueden considerar corticoides inhalados a dosis medias o altas con la combinación con el antileucotrieno. Y por último tenemos el step 5. En el step 5 es aquel paciente que con esto no funcionó. Si el paciente con esto no funcionó, ¿qué hay que hacer? Referir a un neumólogo o a un alergólogo, el cual va a iniciar manejo. ¿Con qué se va a manejar usualmente? Se puede utilizar el bromuro de tiotropio, que es un antimuscarínico de larga acción. Se puede considerar el uso como tal de los biológicos, que son los anticuerpos monoclonales contra IgE o contra IL-5. Anti-IgE es el que se conoce como omalizumab, mientras que el anti-IL-5 es el que se conoce como el mepolizumab. Y se puede pensar en un ciclo corto o algo por el estilo de corticoides orales sistémicos. Entonces, uno diagnosticó a su paciente, valoró qué tan controlado estaba, de acuerdo a eso le inició step 1, 2, 3, el que quiera. Después de eso, al 1 o a los 3 meses uno le valora a ver cómo va con el control. Si está estable, uno lo puede controlar después cada 3 a 12 meses. De acuerdo a la valoración del control, con esto que dijimos de síntomas diurnos más de 2 semanas, uso de rescate más de 2 a la semana, que se despierta en la noche y demás, uno considera si puede desescalonar a su paciente. Es un paciente que está en step 3 y está perfectamente controlado. Pues oiga, bajémosle a step 2 y vemos cómo le va. Si le va bien con step 2, vamos bajando y así, y la idea es llegar a la dosis mínima necesaria para tener un buen control del asma. Se puede escalonar el manejo, claramente, si el paciente, a pesar de estar en step 2, sigue mal controlado o parcialmente controlado, pues uno puede subirlo.
o que eso es lo que se conoce como el escalonamiento sostenido, pero pueden haber otras razones por las cuales uno escalona de forma temporal. Por ejemplo, un paciente que tenga una virosis, un paciente que sea, no sé, en Europa la alergia del verano, entonces el paciente en el verano aumenta su dosis porque se sabe que en ese momento le van a dar más síntomas, y en las otras estaciones o cuando le pase la virosis, pues vuelve a su dosis de base que ya tenía de broncodilatadores. Y está la opción de hacerle el escalonamiento y ese escalonamiento día a día, que tiene que ver con el uso como tal, pues, del formoterol. Entonces, esto es lo que mencionaba, que las otras corrientes como las guías americanas y demás que utilizan estos síntomas de control para determinar con qué step iniciar, pues digamos que es algo que es bastante lógico. Aquí tenemos el paciente que está completamente controlado, se inicia con un step 1, un asma leve, pues se inicia con un step 2, mientras que un moderado severo se inicia step 3 o step 4, y si requiere el step 5 ya dijimos que eso no lo vamos a hacer nosotros, ni el internista ni nadie, eso lo va a hacer un neumólogo o un alergólogo como tal. Y por último vamos a hablar del manejo de las exacerbaciones. Las exacerbaciones, que son ese paciente con crisis asmática que tuvo que llegar a urgencias para que le manejaran el asma. Es un cambio agudo o subagudo de empeoramiento de los síntomas con una alteración en la función pulmonar. Hay que tener precaución en los pacientes que tengan sobreuso de SABA, que tengan ausencia de controlador, que ya hayan tenido hospitalizaciones previas, que tengan lo que se conoce como asma potencialmente fatal, que eso existen unos criterios para eso, que tengan ausencia de plan escrito, etcétera. Entonces, cuando hay una crisis asmática, digamos que puede haber una primera fase del manejo, que sería el manejo ambulatorio. El manejo ambulatorio va a ser aquello que les dije ahorita, que se hace tanto énfasis ahorita en las guías actuales del GINA, sobre todo desde el 2017-2018, en el cual hablan del plan de acción. El plan de acción, ¿qué es? Es que pues en caso de ser un paciente adulto uno le explica a ese paciente, o en caso de ser un niño uno le explica a los papás como, oiga, si llega a presentar una crisis, lo que usted va a hacer es primero aumentar la frecuencia de los rescates. La dosis que esté utilizando, no sé, 2 puffs de salbutamol, ya no se lo va a poner solo una vez, sino que se lo va a poner cada 20 minutos por una hora. Después usted también tiene un controlador, se va a poner el controlador a una dosis más alta de la que usted usualmente lo usa. Y en caso de que tengan corticoides orales, puede iniciar corticoides orales usted en su casa a dosis de 1 miligramo kilo, máximo 50 miligramos. Si con eso no funciona, véngase para urgencias. Pero si con eso funciona, listo, ya quedó en su casa, y después hace una cita ambulatoria y con eso se valora si hay que hacerle o no una modificación a su esquema de manejo. Ahora, si el paciente no tenía plan de acción, o a pesar de haber instaurado su plan de acción, llega al hospital, en el hospital se le pone lo que se conoce como el esquema de crisis. ¿Qué es el esquema de crisis? Perdón. Primero, pues se estadifica de acuerdo a si es leve, moderada o si es severa, que básicamente tiene que ver con si tiene alteración, o sea, tiene dificultad respiratoria, o si no tienes leve, moderada, si la tiene severa, tiene desaturación, si es leve, moderada, pues no estaría desaturado, si es severa está desaturado, puede tener algo de alteración en los signos vitales, pero si es severo, como una respiratoria mayor a 30, una cardíaca mayor a 120, se habla pues de una crisis severa. Digamos que es algo bastante lógico, ¿no? Uno diferenciar una leve, moderada de una severa. Entonces, a todo se le va a poner lo que dijimos ahorita del esquema de crisis. ¿Cómo va a funcionar esto? Se le pone salbutamol 4 a 10 puffs cada 20 minutos por una hora, o se le ponen 2,5 a 5 miligramos en nebulización cada 20 minutos por una hora. ¿Cuál se puede utilizar? Realmente se cree que da igual. Hay algunos estudios que favorecen el uso de los inhaladores, perdón. El problema es que hacer un buen uso de un inhalador, sobre todo en un paciente con crisis, es difícil. ¿Listo? El punto es que lo que sea que se le ponga, se le pone cada 20 minutos por una hora. Posteriormente, cada hora por 3 horas, y finalmente cada 2 horas por 6 horas. Y ahí se valora qué tal está la respuesta. Se adiciona además sí o sí corticoides sistémicos, que pueden ser orales o intravenosos. Si es orales va a ser prednisona 1 miligramo kilogramo, máximo 50, y si es intravenoso pues va a ser la misma dosis de la prednisona, solo que metilprednisolona, y va a ser cada 8 o cada 12 horas. Se pone oxígeno si está desaturado, y solo lo único que cambia cuando se hace esa diferenciación de leve, moderado y severo es que el paciente severo se le va a adicionar además un sulfato de magnesio 2 gramos intravenosos en 20 minutos. Y ya, eso es lo único que cambia de manejo entre esos dos. Y se da salida con escalonamiento del manejo previo y control en 7 días para valorar cómo va el paciente. Aquí esto que está aquí que dice ojo con hipercapnia, es que hay aquellos pacientes que ya son asmáticos crónicos, adultos y todo, que ya tienen remodelación de la vía aérea, digamos que tienen hipercapnia de base, porque ya generan una remodelación crónica de la vía aérea. En esos pacientes uno no puede coger y saturarlos a 100%. ¿Listo? La razón, pues
va a haber una tutoría de insuficiencia respiratoria con la cual se va a explicar mejor, pero así rápidamente. La razón es que en la fisiología del desencadenamiento como tal del estímulo respiratorio, digamos que la hipoxia es algo que suele servir en los quimiorreceptores periféricos que mandan una señal hacia el bulbo y el bulbo genera la respiración. Los pacientes que son hipercápnicos crónicos pierden la sensibilidad a la hipoxia como un estímulo respiratorio y entonces su respiración depende única y exclusivamente de la hipercapnia, del aumento en el CO2 que genera un aumento en el pH, en el líquido cefalorraquídeo del frente del complejo Pre-Oettinger. Entonces, si uno le mete oxígeno al 100% a estos pacientes, barra el CO2, les quita la hipercapnia que tienen y por ende les quita su estímulo respiratorio. ¿Listo? Entonces pueden generar un fallo ventilatorio por un mal manejo de la oxigenoterapia. Y ya, digamos que ese sería el manejo. Uno valora, si el paciente no le sirvió, ¿qué se puede hacer? Reiniciarle un esquema de crisis. Si no le sirvió, pues ya piense que puede tener algo más, sobre una placa de tórax, de pronto está con una neumonía o algo por el estilo, que es lo que le está desencadenando los síntomas, y no es como tal una crisis asmática pura y ya. Y ese sería como tal pues el manejo de las exacerbaciones o de las crisis asmáticas. Este es un algoritmo que tiene la GINA, que básicamente es lo mismo. Entonces se hace la valoración inicial, ABCD, se hace todo el triage, lo que uno siempre tiene que hacer en urgencias. Y mira si es leve o moderado o si es severo. Si es leve o moderado, lo que va a iniciar es el esquema de crisis. Ya dijimos 4 a 6 puffs cada 20 minutos, por una hora, cada hora por 3 horas, cada 2 horas por 6 horas. Se puede considerar añadir el bromuro hipratropio, no se hace mucho, pero es lo que se conoce como las micronebulizaciones combinadas. Se pone O2 si está hipóxico y se le ponen corticoides orales a 1 miligramo kilogramo. Y si es severo, lo que cambia es que uno le pone magnesio intravenoso. ¿Listo? Y ya, eso sería todo en cuanto al asma.